Muchas gracias, buenos días a cada uno de ustedes esta mañana. Es un gusto verlos a cada uno de ustedes, seguramente también los demás. ¿Cómo están? ¿Gozosos? ¿Felices? Dice el salmista, y yo me alegré con los que me decían, ¿a dónde? A la casa de Jehová iremos. ¿Y a cuánto usted ha animado, ha invitado para venir hoy día a este lugar? ¿A alguien? ¿A alguien trajo? Si no lo hizo, la próxima semana propóngase hacer, invitar a alguien para compartir el gozo del Señor aún también con ellos. Así pues, de pie, vamos a buscar en nuestras Biblias. Estamos en el libro vamos al libro de Primera de Tesalonicenses. Primera carta a la iglesia de Tesalónica, Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y daremos lectura del verso 13 al verso 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 13 al 18. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice la lectura, síganme allí. La lectura dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oramos. Padre, gracias. Gracias te damos, oh Dios, en esta mañana, por la oportunidad que tú nos brindas, Señor, oh Dios, de acercarnos a tu presencia. Señor, para alabar tu nombre, ahora disponemos nuestro corazón para recibir de tu palabra. Palabra viva, Señor, cual semilla sea sembrado en nuestros corazones. Señor, que produzca fruto, Señor, que honre tu nombre. Abre nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo, Dios, convenza de pecado, Señor, a los que todavía no tienen a Cristo, y aquellos que somos parte de esa familia tuya, Señor, pues ayúdanos a entender las implicancias, Señor, oh Dios, de lo que vamos en esta mañana a desarrollar, de lo que tú quieres, oh Dios, enseñarnos. Padre, gracias te damos, Señor, nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Continuamos con la serie Jesús, Esperanza Viva. Y hemos hablado acerca de las profecías que anunciaban acerca de la venida de Jesús. El domingo pasado recordamos la muerte y la resurrección de Jesús, y esto nos lleva al tema de hoy, que es la venida de Cristo por su iglesia. La venida de Cristo por su iglesia. Pero antes de entrar a desarrollar el tema de esta mañana, quería hacer una distinción entre dos eventos que generalmente suele confundirse entre lo que es la segunda venida con el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. La segunda venida de Jesús y el arrebatamiento o rapto de la iglesia son dos eventos completamente distintos, diferentes. La segunda venida tiene una característica en común con la primera venida. La primera venida de Cristo, Él vino a esta tierra, estuvo en esta tierra, caminó en esta tierra, vino como aquel siervo humilde, sufriente. Pero la segunda venida de Cristo, que será al final de la tribulación, vendrá o retornará como el Rey glorioso. Y va a retornar para destruir a sus enemigos,
después de la tribulación para la batalla de Armagedón, donde Cristo también estará en la tierra. Esta es la característica común que hay entre estos dos eventos. Estos dos eventos están de alguna manera relacionados con el pueblo de Israel. Pero el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia es un evento mucho antes. En el calendario escatológico profético de Dios es un evento que ocurre antes de la tribulación. Y es un evento en la que Cristo no llega a pisar tierra. Es decir, Cristo no viene a la tierra. Simplemente lo que va a hacer Jesús es ordenar a su pueblo a ir al encuentro con Él. Por lo tanto, no debe usted confundir estos dos eventos. Cuando leemos la Escritura, tenemos que distinguir, porque si no, podemos caer en algunos errores, inclusive la idea de perder la salvación, porque sabemos que la Escritura nos habla acerca de la seguridad de salvación. Pero un texto mal interpretado puede llevarnos a entender cosas que realmente Dios no quiso transmitirnos. Entonces, la época de la iglesia, que es la que estamos viviendo, es una época que ha sido considerada por muchos como una etapa de intervalo. Es decir, Dios vino trabajando con su pueblo Israel. Cuando Jesús, el Mesías, viene para establecer su reino hacia el pueblo de Israel. Por eso dice las Escrituras, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cómo lo rechazaron? O cómo ellos demostraron que no estaban dispuestos a recibir, porque lo crucificaron, ¿no? Y luego Jesús o Dios todavía no cambió de planes, seguía extendiéndole la oportunidad, aún hasta con Esteban, pero al final la historia de Esteban nos relata que terminó apedreado. De ahora Dios va de ahí en adelante a expandir el evangelio, o va a abrir la puerta del evangelio al mundo gentil. Y Dios va a empezar a construir la iglesia, que las bases ya estaban, que empieza en Pentecostés. Entonces se considera que el periodo de la iglesia es un periodo que, entre paréntesis, el reloj de Dios está detenido y se le ha dado un periodo de tiempo que lleva ya más de 2000 años, en los cuales toda persona puede ser salva, puede alcanzar salvación sin la necesidad de ofrecer sacrificios, ni con derramamiento de sangre de animales, ni por seguir ciertos ritos, sino única y exclusivamente poniendo su fe en Jesucristo, única y exclusivamente aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. De modo que el periodo de la gracia, ese periodo terminará exactamente el día en que Cristo retorne por su iglesia. En ese preciso instante terminará esa época de la gracia, la época de la iglesia, y comenzará la peor crisis que haya habido en la historia de la humanidad, llamado la tribulación y la gran tribulación, donde el actor principal en esa época será el anticristo. Y ese tiempo será tiempo de gran sufrimiento. De modo que el calendario o el evento más próximo en el calendario de Dios en relación a nosotros es el arrebatamiento de la iglesia. Es la venida de Cristo por su iglesia. Entonces, en esta mañana quiero que veamos tres cosas en general. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Cómo será ese evento del arrebatamiento? Y mientras que esperamos que llegue ese día, ¿qué debemos hacer? Entonces empezamos viendo lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Es el acontecimiento más esperado
por la iglesia de Cristo. Es el acontecimiento que todo creyente aguarda con esperanza. Jesús viene por aquellos que creen en Él, tanto por aquellos que están vivos o muertos. Dice Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 1 al verso 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Jesús les anuncia de pronto que Él va a partir de esta tierra. Él les anuncia a los discípulos que ya no estará más con ellos. Imagínense el impacto emocional que ese anuncio ocasionó en el corazón de Jesús o del corazón de sus discípulos. Ellos habían caminado durante 3 años, prácticamente habían vivido durante 3 años. Durante ese lapso de tiempo muchas cosas ocurrieron, pero que ahora Jesús le dice que ya Él va a partir, ya no va a estar con ellos. Y eso generó gran turbación en el corazón, generó aflicción en el corazón de sus discípulos. Pero le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Si crees en Dios y crees en mis palabras, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa es la promesa. Vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la esperanza. Ese es el acontecimiento más esperado de la iglesia a través de los siglos. Ese era el acontecimiento esperado de la iglesia de Tesalónica. Algunos familiares que eran creyentes habían muerto por su fe, por la causa del Evangelio, por causa de Cristo. Y algunos que se habían infiltrado estaban anunciando que Cristo ya había venido. Y ellos se preguntaban, ¿y ahora qué de nosotros? ¿Y ahora qué de aquellos que murieron? ¿Hay esperanza para ellos o no hay esperanza para ellos? Claro que aquellos creyentes en el primer siglo literalmente se ofrendaron por causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Muchos de ellos terminaron siendo despedazados por los animales o por las fieras. Muchos de ellos terminaron como antorchas humanas a lo largo de los caminos de Roma. Y muchos de ellos terminaron decapitados. Así que aquellos familiares estaban de alguna manera preocupados. Y por eso es lo que escribe Primera de Tesalonicenses Pablo, para aclarar algunas dudas. Pero es el evento esperado, es la promesa de Cristo que vendrá por su iglesia. Viene por todas aquellas personas que han aceptado a Jesús, que creyeron en Jesús, que han aceptado. Si tú no tienes a Cristo, hay un problema allí. El arrebatamiento es la traducción de una palabra griega, harpazo, que significa tomar por fuerza o sacar súbitamente. Tomar por fuerza o sacar súbitamente. Jesús vendrá para arrebatar a su iglesia de este mundo y llevarnos al cielo con Él, para ser librados del juicio o de los juicios terribles que se desatarán sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 4, el versículo 1 dice: después de esto miré, dice el apóstol Juan, ahí estando en la isla de Patmos, Dios le muestra una visión y dice: después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas cosas.
Cuando leemos el libro de Apocalipsis, está claramente distinguido en 3 tiempos. El capítulo 1 nos habla acerca de la vida de Jesús cuando estuvo en esta tierra. Capítulo 2, capítulo 3, ahí encontramos las 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias representativas del periodo, la época de la iglesia, que habla acerca de ese tiempo que vivimos. Y a partir del capítulo 4 en adelante son los acontecimientos que ocurrirán cuando la iglesia haya sido arrebatado de esta tierra. Y el apóstol Juan, en este caso es representativo porque Dios le dice, sube. Dice que vio una puerta abierta en el cielo y oyó una voz que le decía, sube. Entonces él subió y Dios le mostró todo lo que va a acontecer. Y ahí empieza el relato y la descripción de toda clase de juicio que se va a desatar sobre esta tierra. Entonces Cristo nos dice que Él viene para arrebatarnos, para sacarnos de esa tierra, para librarnos de los juicios que vienen. De modo que Cristo no solamente nos ha salvado de la condenación eterna, sino que también a su pueblo, a su iglesia, aquellos que han creído en Él, les va a guardar, les va a librar de este tiempo tan cruel, tan difícil que será sobre la humanidad el tiempo de la gran tribulación. Mateo capítulo 3, el versículo 12 dice, el aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Es claro que aquí que la limpieza de la tierra incluye 2 cosas, 2 movimientos decisivos. En primer lugar, Dios, a través de esta metáfora o este símil, que es un lenguaje figurado, que era muy conocido, esta actividad en el contexto cuando Jesús habla, la agricultura, de cómo es que las personas recogían el trigo y lo ponían y para trillar y luego separaban el grano de la paja. Y él utiliza para hablar acerca de este evento. Dice que Dios llevará su trigo. Dios tomará, lo transportará a los graneros del cielo, donde será librado de los juicios venideros. Y luego, aquellos que habrán quedado, aquella paja que habrá quedado, será quemada, caerá juicio sobre ellos. Los unos irán con Cristo, mientras que otros recibirán el impacto de los juicios de Dios que vienen sobre este mundo, el cual será como Sodoma y Gomorra, que se ha pervertido, que se ha corrompido en todo tipo de vicio y maldad. Y vamos rumbo a ese tiempo. La humanidad va camino a tiempos similares que vivió en la historia de la humanidad Sodoma y Gomorra. Tiempos cuando la perversión, la degradación moral y sexual había caído lo más bajo. Y Dios tuvo que solamente librar al justo Lot para traer juicio sobre todos los demás. No quedó rastro alguno. Aquella ciudad desapareció. Y estamos en ese camino. Hoy en día la maldad ha crecido tanto, la degradación y la corrupción moral va cada vez empeorando, y en el aspecto sexual, la corrupción sexual aumenta. Eso llegará un momento cuando aquello que consideramos bueno, como dice la Escritura, será considerado malo. Que aquellas cosas que nosotros consideramos que es correcto, que es bueno, que es agradable delante de Dios, todo relacionado en el ámbito de la sexualidad, va a ser considerado como algo anticuado, y toda aquella perversión sexual será aceptado como algo bueno. Y vamos a ese camino. Llegará ese momento cuando Dios va a tener que desatar todo su juicio.
Pero dentro de ese tiempo, en ese tiempo hay un pueblo que ha sido ya redimido. Hay un pueblo santo, lavado por la sangre del Cordero de Dios, un pueblo que es trigo. Y ese pueblo ha sido y será librado del juicio venidero. Cristo vendrá por su pueblo, por aquellos que han creído en Él, antes que ese día terrible empiece. Pero la pregunta que nos establecemos allí, ¿usted estará preparado para ese tiempo? La Biblia establece que nosotros fuimos creados, no fuimos creados para tal día de la ira. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10 dice, Jesús que nos libra de la ira que ha de venir. Generalmente cuando encontramos en la palabra, no siempre, pero en mayoría de los casos, la palabra ira o el día de la ira hace referencia al tiempo de la tribulación. Y dice la palabra, Jesús que nos libra de la ira que ha de venir. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos los lavados por la sangre de Cristo seremos librados de aquel juicio terrible que viene sobre la humanidad. Y esto debe plantearnos a cada uno de nosotros la pregunta, si te consideras trigo o eres paja. Porque el trigo de Dios, aquellos que han creído, que han aceptado en el mensaje de Cristo Jesús, van a ser librados, van a ser trasladados, arrebatados antes que ese día empiece. Pero la paja, aquellos que son religiosos o aquellos que simplemente rechazaron a Cristo, pero que nunca entregaron su vida a Él, porque creyeron que hay otras maneras de alcanzar la salvación. Simplemente rechazaron tal cual el pueblo de Israel rechazó a Jesús, pues a los ojos de Dios, de acuerdo del lenguaje figurado que emplea el autor, es como una paja. Y la paja simplemente está para ser quemada. Es decir, el día de juicio viene. Por lo tanto, el tiempo es corto. El tiempo es corto. Conviértase a Cristo. Entrega tu vida a Jesús. Y vivas por la palabra y serás trigo que pronto será trasladado por Cristo Jesús. Él cumplirá lo que ha prometido. El tiempo se va acortando y el llamado, por lo tanto, hoy es el día de salvación. Si tú no tienes a Cristo hoy, tienes que entregar tu vida a Jesús, no solamente porque vas a alcanzar la vida eterna, sino que vas a ser librado de la condenación eterna en el lago de fuego, sino que también serás librado de estar en aquel tiempo de la gran tribulación, donde el juicio será desatado, donde será un tiempo insoportable para el ser humano, donde si tú quieres acceder a aquellos elementos básicos, a las necesidades básicas para la supervivencia, para adquirir alimento, tendrás que tener la marca. Si no tienes la marca, no puedes acceder a eso. No se te permitirá ni siquiera comprar algo. De modo que muchos, por causa de su fe, van a morir allí por su causa de haber creído, porque en el tiempo de la tribulación, los 144,000 predicarán, pero el costo para vivir y perseverar será alto allí. Y muchos van a morir por causa de su fe, pero también muchos negarán a Cristo. Será tiempo difícil, de modo que Dios tiene que llevar al remanente a un lugar desértico, a un desierto, para protegerlo, para cortar los tiempos, porque será tiempo terrible. Pero cada uno de nosotros, hoy tú tienes la posibilidad, la oportunidad, si tú no tienes a Cristo, de reconocer que eres pecador, de reconocer que estás rumbo a la condenación, que estás muerto en tus delitos y pecados. Tan solamente una sola vez en tu vida
si has mentido, si tan solamente una vez en tu vida has cogido algo, por más insignificante que haya sido, has quebrantado la ley de Dios. Y todo aquel que quebranta a un solo punto se hace culpable de todos. Y la ley establece que el alma que pecare ciertamente, con seguridad, debe perecer. Pero Jesús vino para pagar el precio de tu pecado, para pagar el precio de mi pecado. Él derramó su sangre en la cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos la oportunidad de ser salvos. El único camino para alcanzar la salvación es Cristo Jesús. Todo aquel que en Él creyere será salvo. Si tú no crees en Cristo Jesús, si tú crees que hay otras maneras de alcanzar la salvación, entonces aquel día llegará sobre ti. Cuando Cristo venga por su iglesia, no todos aquellos que estuvieron en los templos sentados en las bancas irán con Él, porque muchos de aquellos estarán simplemente como religiosos, pero que nunca han aceptado verdaderamente a Cristo Jesús. Pero Cristo viene por los suyos, por su pueblo. Y por eso algunos le dijeron a Jesús: Señor, hicimos muchos milagros, hicimos tantas cosas. Y al final Jesús le dice: nunca os conocí, hacedores de maldad. Hoy es el día de salvación. Si tú no tienes a Cristo, hoy ven a Cristo Jesús, entrega tu vida, acepta a Él. ¿Cómo lo vas a hacer? Reconoce que eres pecador. Y dile ahí en tu corazón: Jesús, reconozco que soy pecador, pero también creo de todo corazón que tú moriste en la cruz, derramaste tu sangre por mí y te entrego mi vida. Haz esa oración que puede parecerte a ti tan simple y sencillo como a los judaizantes, que ellos no creían que era suficiente, porque creían que eso era tan simple para alcanzar la salvación. Y por eso ellos empezaron a persuadir a los creyentes a hacer otras obras, a guardar la ley, a guardar las tradiciones. Pero sin embargo, tan solamente cree en Cristo y serás salvo. Entrega tu vida a Jesús. Hoy es el día de salvación. Ahora, mire conmigo, ¿cómo será aquel evento? En segundo lugar, el arrebatamiento será un evento impresionante, impresionante. El evento, como se relata en las Escrituras, es tan impresionante. Es un relato para usar la imaginación. Y la imaginación que puedes probablemente utilizar no logre a describir todo en detalle. Pero nota aquí, en ese momento, cuando Cristo venga por su iglesia, se escuchará la voz de mando del Señor, la voz de Cristo Jesús. San Juan capítulo 5, el verso 25 dice: de cierto os digo. Y esta repetición tiene la intención de poner énfasis. El que tiene oídos para oír, oiga. Es otra expresión que hace énfasis. Es como que cuando tú le dices a tu hijo o a alguien: préstame atención, por lo que vas a decir es tan importante que no debe dejarse de lado, que debe prestarle atención, que debe escucharlo. Y Jesús dice: de cierto os digo, viene la hora. La hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que las oyen vivirán. Los que las oyen vivirán. Si tú no oíste la voz de Cristo en tu vida, si tú no estás dispuesto a oír hoy la voz de Cristo, que te llama a arrepentimiento, que te llama a poner tu fe en Cristo Jesús, tampoco oirás aquel día cuando Cristo venga por su iglesia. No lograrás escuchar la voz de Cristo, porque solamente lo que oirán la voz de Jesús cuando Él venga será aquellos que entregaron su vida a Cristo. De modo que si tú tienes ahí junto a ti a alguien enterrado que no entregó su vida a Cristo, tú oirás la voz de Cristo, pero él no escuchará la voz de Cristo. Si en ese momento tú estás junto a alguien que puede ser tu familia, que puede ser alguien muy querido para ti,
Pero si él no tiene a Cristo, aquel día escucharás la voz de Cristo. Solo tú, él o ella no escuchará. Si tú hoy no entregas tu vida a Jesús, aquel día no podrás escuchar, porque dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Le obedecen. Aquel día oiremos la voz de Cristo. Y una vez que escuchamos el llamado de Cristo, iremos al encuentro de Él. Se escuchará juntamente con la voz del Señor, voz del arcángel, voz de trompeta. Habrá voz del arcángel Miguel, porque es el arcángel de mayor rango. Lucero era también de ese rango, pero es caído Satanás. Miguel llamará juntamente con la voz del Señor, y se oirá el sonido de una trompeta. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En 1 Corintios capítulo 15, versos 51-52, he aquí os digo un misterio que en ese momento lo era, pero Dios lo reveló, Cristo lo reveló a Pablo. Dice: no todos dormiremos. ¿Cuál es el misterio revelado aquí? Es la resurrección. No todos dormiremos, porque en el lenguaje de Pablo, aquellos que han muerto en Cristo Jesús es considerado como aquellos que están durmiendo. Como que cuando alguien duerme y sabe que después de algunas horas se va a despertar, comparado con la eternidad, el tiempo que uno puede estar bajo la tumba es como estar dormido. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir, cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados con un cuerpo incorruptible. Un cuerpo incorruptible, nosotros seremos transformados. El cuerpo que tienes hoy, que yo tengo, es un cuerpo corruptible. Un cuerpo que está sujeto a las enfermedades. Un cuerpo que se debilita, que se va cada día más perdiendo fortaleza, vitalidad. De polvo fuimos creados y a polvo volverá. Pero el cuerpo que recibiremos cuando Cristo venga por su iglesia será un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no está sujeto a las leyes de la gravedad. Un cuerpo que no puede experimentar ningún cambio alguno. Será semejante al cuerpo de Cristo. Pero note que habrá voz de mando. Cristo llamará. Además se oirá la voz del arcángel. Además habrá sonido de trompeta. Un evento impresionante. Pero esto ocurrirá en cuestión de segundos. Las trompetas se usaban para reunir al pueblo de Dios al inicio de una fiesta o para celebrar un acontecimiento extraordinario en el pueblo de Dios. Números capítulo 10, verso 1 al verso 3, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, obra de martillo, la harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. También se tocaba en las ceremonias de coronación de los reyes. 1 Reyes capítulo 1, verso 34. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como reyes sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. La trompeta utilizado para convocar al pueblo. De la misma manera, Jesús no solamente llamará a su iglesia, no solamente se oirá la voz del arcángel, sino que habrá sonido de trompeta convocando para ir al encuentro con Cristo Jesús. Cristo descenderá del cielo hasta las nubes y nosotros iremos al encuentro de Él. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cristo descenderá del cielo hasta las nubes y nosotros nos encontraremos. Primero subirán los que han resucitado, luego nosotros, pero la diferencia son milésimas de segundos de diferencia. Las personas muertas en Cristo resucitarán primero. Dice el pasaje que hemos leído ahora en 1 Corintios, busca ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 42 al 44, así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitarán en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. En resumen, ese cuerpo que recibiremos de Cristo Jesús, ese día será un cuerpo perfecto. Será un cuerpo espiritual, pero no solo espiritual, sino también será corporal, físico. Pero será incorruptible, adaptado a las realidades. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, pudieron verlo, porque un espíritu no se puede ver. Lo pudieron palpar, porque un espíritu no se puede palpar. Pero ese cuerpo tenía características diferentes a su cuerpo anterior. Sus discípulos estaban allí encerrados, la puerta estaba cerrada, nadie había tocado la puerta, nadie había abierto la puerta, pero Cristo traspasó y estuvo con ellos. Un cuerpo glorificado. Luego, dice la Escritura, los que estén vivos serán transformados en un cuerpo como el de Cristo. Un cuerpo que ya no está sujeto a las leyes de la gravedad. Un cuerpo que pueda atravesar la materia molecular, física. Un cuerpo que pueda hacerse visible e invisible. En Filipenses capítulo 3, el verso 20-21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación, este cuerpo que sufre dolores y enfermedades, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es una promesa maravillosa. Por eso dice que allá no hay llanto, no hay lágrimas, no hay sufrimiento, no hay enfermedad, nada por el estilo. ¿Por qué? Porque los que estarán allá seremos con un cuerpo glorificado. Ahora, este es un evento tan rápido en la historia. Será como un abrir y cerrar de ojos, dice 1 Corintios capítulo 15, verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, será en cuestión de centésimas de segundos que va a ocurrir. Lo que se sabrá es que aquellos que estuvieron ya no están, pero no podrán ver ese acontecimiento. Es un acontecimiento extraordinario. Es un acontecimiento asombroso, maravilloso. Pero ¿cuál es la aplicación? Es decir, ¿qué debemos hacer mientras esperamos ese evento? Tenemos estas promesas maravillosas, pero ¿qué debemos hacer mientras esperamos que aquel día llegue? 3 cosas. Primero, debemos servir al Señor con fidelidad. Finalizando el tema de la resurrección y la transformación gloriosa de este cuerpo,
Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, el verso 58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Mientras que aguardamos, mientras que esperamos que Cristo retorne por su iglesia, en este periodo de tiempo, debemos servir al Señor con fidelidad, debemos crecer, sabiendo que ninguna cosa que tú haces por causa de Cristo y por la causa del Evangelio es en vano. Somos llamados a servirle a Él. Porque una de las cosas que aquellos comentarios que suscitaron en la iglesia de Tesalónica, que decían que Cristo había ya retornado y estaban muchos turbados, preocupados, y aquellos que habían perdido la esperanza, o aquellos que después de haber sido instruidos por parte del apóstol Pablo que Cristo vendrá, todavía no ha llegado ese tiempo. Muchos de aquellos empezaron a descuidar sus responsabilidades en la vida cotidiana. Muchos de ellos empezaron a descuidar sus responsabilidades para con la familia. Dejaron de trabajar. Su vida se estaba convirtiendo ahí en ociosidad. Pablo tuvo que amonestarlos para que ellos puedan trabajar, para que en lugar de estar entrometiéndose en lo ajeno, para que ellos puedan dedicarse en aquello que edifica. Dios empieza a través de Pablo a exhortarles, porque estas conductas habían sido de alguna manera por una comprensión equivocada de los eventos futuros. De modo que el Señor nos llama a servir. Ahora, el servicio no solamente tiene que ver lo que realizamos en este lugar o algunas actividades como evangelizar, discipular. Todos los días en el lugar donde Dios te ha puesto puedes servir a Dios con tu testimonio. Todos los días en el lugar donde Dios te ha puesto puedes ser lumbrera, puedes alumbrar con tu testimonio, puedes dar honra y gloria a Dios. ¿Qué hacemos mientras esperamos la venida de Cristo? Sé fiel al Señor, sírvele con fidelidad. Que lo que hagas sea como para el Señor. Porque eso es lo que da testimonio de ti. Es lo que refleja quién eres tú. Es lo que puede mover los corazones más duros e indiferentes, su testimonio. Lo que tú haces, no necesariamente tus palabras. El hecho de que pueden ver el poder de Cristo obrando en tu vida. Una vida transformada, una vida diferente, con hábitos y costumbres distintas a lo que tenías antes, tendrá mayor impacto que tus palabras. Fueron las mismas personas que le dijeron crucificadle, crucificadle. Después de algunos años, vinieron a los pies de Cristo miles y miles. Porque vieron vidas transformadas, vidas cambiadas. Y aquellos 12 hombres, que en aquel momento de la crucifixión, muchos de ellos, tan solamente uno estuvo junto a él, los demás no estuvieron. Es el testimonio tuyo de lo que Dios puede hacer, que haga de ti, que puedas servirle con fidelidad, que puedas honrar a Dios en el lugar donde Dios te ha puesto. Ahora, no siempre los tiempos serán buenos. No siempre las circunstancias serán favorables. Habrá tiempos peligrosos, tiempos de persecución por causa de tu fe, por la causa del Evangelio, por causa de Cristo. Se te negará las oportunidades o vas a ser rechazado, despreciado. En los tiempos de la iglesia primitiva, muchos de ellos, por la causa de Cristo, por la causa de su fe, del Evangelio, les era negado el derecho al trabajo. Eran perseguidos, lejos de la familia, abandonaban sus bienes. Terminaron como mártires. Y por eso, cuando
Cristo escribe a una de las iglesias, le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Literalmente, muchos cristianos fueron fieles hasta la muerte. Estuvieron dispuestos a servirle y a ser fiel al Señor, no importa lo que venga. Estuvieron dispuestos aún a entregarse a sí mismos y ser levantados como antorchas humanas, o a ser despedazados por las fieras ahí en el Coliseo, o ser torturados o decapitados. Fueron fieles hasta la muerte. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la vida no se termina aquí. Porque ellos sabían que la muerte es una entrada a la eternidad. Y Cristo dijo, sé fiel hasta la muerte, te daré corona de vida. Si tú me eres fiel hasta la muerte, yo te seré fiel, te recompensaré. Esa fue la mayor motivación, aún en tiempos de adversidad, para que los cristianos se mantuvieran fieles. Aunque muchos negaron en cierta ocasión a Policarpo, que era uno de los discípulos del apóstol Juan, ya en el segundo siglo, le dijeron, cuando estaba ahí atado en un madero, leñas ahí amontonadas, siendo encendida para ser quemada, le dijeron, niega a Cristo y vivirás. Y él dijo, ¿cómo podré negar a Cristo? Durante 85 años, Él me ha sido fiel. Y empezó a cantar un himno y así terminó, fiel hasta la muerte. ¿Estará dispuesto a ser fiel al Señor hasta la muerte? ¿Estará dispuesto aún, a pesar de las pérdidas que puede ocasionar tu fe, tu fidelidad al Señor, mantener tu fidelidad, mantener tu integridad, retener lo que tú crees? ¿O lo cambiarás por algo temporal y pasajero? Por retener aquello que es temporal y pasajero. Pero ¿qué es eso comparado con la eternidad? ¿Qué es eso aquello que tú puedes perder, que es temporal y pasajero, que lo mucho vivirás 100 años? Yo no sé cuántos años más te quedan en esta vida. Pero compara lo que tú puedes ganar o perder en este tiempo con la eternidad. Por eso Dios dice, haceos tesoros en los cielos. Hagan tesoros en los cielos. ¿Cómo se hace? Honrando a Dios, siendo fiel a Dios. No está entredicho tu salvación si eres un hijo de Dios, pero sí está en riesgo tu recompensa. ¿Qué debemos hacer? Mientras tanto, sé fiel en servir al Señor. Sírvele con fidelidad. Segundo lugar, debemos mantenernos vigilantes en cuanto a nuestra vida espiritual. Sé vigilante. Constantemente vigila tu vida espiritual. Segunda de Juan capítulo 3, 2 y 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y qué maravilloso. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía Cristo no ha regresado. Todavía no hemos sido transformados. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Pero nota el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo aquel que espera la venida de Cristo, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Qué debemos hacer mientras tanto? Debemos vigilar nuestra vida espiritual. Debemos vigilar cómo andamos en esta vida. Debemos cuidar nuestro corazón. Debemos mantenernos puros. ¿Qué significa libre de pecado? No está diciendo que sea perfecto. Lo que está diciendo es que tú puedes examinar constantemente tu vida.
Que tú puedas ver los peligros, que tú puedas ver las situaciones que pueden llevarte a caer en pecado. Huye de las tentaciones, apártate de las cosas que pueden dañar tu vida, que pueden arruinar tu familia. No juegues con el pecado. Vigila tu integridad, vigila tu vida espiritual. Si hay pecado alguno en tu vida que estás permitiendo, hoy reconoce, arrepiéntete, aléjate de aquellas cosas. Porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica porque Él es puro. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Hay algo que tú estás permitiendo? Creyendo que no te va a afectar, creyendo que no va a pasar nada. No te dejes engañar, porque Satanás es mentiroso. Examina tu corazón, para que cuando Cristo venga estés preparado. Y que ese día pueda ser un día de gozo, de alegría y no de vergüenza. Examina tu corazón, de cómo andas delante de Él. Vive una vida de santidad. En tercer lugar, debemos alentarnos unos a otros con nuestra mirada puesta en la promesa del Señor. Mientras que estemos aquí como extranjeros y peregrinos, enfrentaremos situaciones de pruebas, de tribulaciones, de aflicciones, de diferentes tipos, de diferentes orígenes, sea enfermedad, sea problemas familiares, laborales, económicos, o sea, aún la persecución misma por causa de tu fe. Pero en medio de esas situaciones es fácil que cuando uno pierde de vista aquello que Dios ha prometido, desalentarnos, desanimarnos, alejarnos de los caminos de Dios y volver al mundo pensando que allá era feliz y hoy seré feliz, pero falso. Porque hoy ya no perteneces al mundo y no podrás ser feliz por más que tú crees que vas a ser feliz. Por eso dice 1 Tesalonicenses, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Con cuál palabras? Que Cristo vendrá para llevarnos. Que Él vendrá. Un día oiremos la voz del Señor y iremos al encuentro. Recordando, por lo tanto, que la vida aquí es tan pasajera, tan breve, comparado a la eternidad, pues hay que alentarnos a nosotros, animarnos a nosotros en medio de las pruebas. Porque el Señor nos dijo con claridad, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa en la cual descansa nuestra esperanza. Y mientras tanto, sirva al Señor con fidelidad. Vigila tu vida, tu testimonio. Y alentémonos unos a otros en medio de las pruebas. Animémonos unos a otros en medio de las pruebas para seguir perseverando. Porque Pablo dijo a la iglesia ahí en Antioquía que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Es decir, a través de muchas pruebas. La vida del cristiano no está libre de pruebas, no está libre de problemas, no está libre de aflicciones. Si alguien te dijo que serás libre de todo eso, pues simplemente no te dijo la verdad. Pero la verdad es que Jesús le dijo a sus discípulos, y eso veremos en la noche, le dijo a sus discípulos, los perseguirán, aún los expulsarán de las sinagogas y aún los matarán. Estén preparados. La vida cristiana tiene un precio alto, pero vale la pena porque no termina aquí. Si terminara todo aquí, ¿para qué pagar ese precio? Pero no termina aquí. Cristo vendrá y lo que tú puedes recibir cuando Cristo venga, eso veremos el siguiente domingo, es para la eternidad. Aquí puedes perder, si alguien te roba, puedes trabajar y recuperar.
Pero si tú no has hecho allá tesoros en los cielos, mientras que tú estás en vida aquí, lo que tienes es lo que tienes por la eternidad. Por eso Jesús dice, mirad, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso lo dijo Dios a través de Pablo a la iglesia de Colosas. Poned la mira en las cosas de arriba y no en esta tierra. Amén. Nos ponemos de pie. Padre, gracias te damos, Señor, oh Dios. Tu palabra, oh Dios, ha sido expuesta. Tu Espíritu Santo, Dios, obre en cada corazón conforme tu santa voluntad. Si hay entre nosotros, Padre, alguien que no tiene a Cristo, que todavía no es salvo, que delante de tus ojos está muerto en sus delitos y pecados. Pero tú esta mañana, oh Dios, le llamas, le invitas, oh Dios, para que se arrepienta de su pecado, para que crea en Cristo Jesús, para que tú puedas concederle salvación y vida eterna. Si hay alguien esta mañana, si tú todavía no tienes a Jesús, nunca le has entregado tu vida a Jesús, has escuchado la enseñanza, te ha parecido bien, pero nunca todavía has tomado la decisión de decirle a Jesús, me arrepiento de mis pecados y creo que tú moriste en la cruz por mi pecado. Tú derramaste tu sangre y por lo tanto hoy te acepto, hoy te entrego mi vida. Si tú no hiciste eso, hoy puedes hacerlo. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesús? Levante su mano, quisiera orar por usted. Si tú no has entregado tu vida, Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga. Alguien más esta mañana. Algunas manos levantadas. Levanta ahí tu mano. No te voy a pedir que vengas aquí, pero es el momento, es el día de salvación para que tú puedas decirle a Jesús, me arrepiento de mi pecado. Ya no voy a seguir rechazándote, sino creo que tú has muerto en la cruz, derramaste tu sangre por mis pecados, ya lo pagaste, ahora te acepto para que tú puedas concederme la salvación. Levanta tu mano, quisiera orar por ti si tú no tienes a Cristo. Allí en tu corazón, que tú que has levantado tu mano, ahí en tu corazón, ahí en tu lugar, ahí en tu corazón dile, me arrepiento, Jesús, de mi pecado. Reconozco, creo de todo corazón que tú moriste en la cruz, entregaste tu vida, derramaste tu sangre por mi culpa, por mis pecados. Lo hiciste por mí, pero también lo hiciste para concederme la salvación. Por lo tanto, te acepto, te recibo como mi Salvador. Si tú lo haces eso de todo corazón, creyendo, estando convencido, dice la Escritura, todo aquel que cree en Él será salvo. Si tú tienes a Cristo Jesús, si tú estás seguro de pertenecer a la familia de Dios, Él te llama mientras que esperamos a que le sirvas con fidelidad. Si no lo estás haciendo, hoy decide servirlo a Él con fidelidad. Dar testimonio en el lugar donde Dios te ha puesto, sé luz. Vigila constantemente tu vida, tu caminar. Examina tu corazón si hay pecado alguno o no. Mira tus caminos si hay peligros en el camino y a la cual te estás aproximando en lugar de huir, de apartarte. Anímese tu corazón. Como el salmista dice, habla de ti mismo, habla de tu alma. Alma mía, ¿por qué te turbas? Porque muchas veces nos desalentamos, nos desanimamos. Y el salmista se habla a sí mismo, le habla a su alma, le dice, alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Cree en Dios, confía en las promesas. Pablo decía que ninguna tribulación, ninguna aflicción que experimentamos en este tiempo es comparable con la gloria venidera. Es pasajero. El Señor está contigo todos los días.
Él te da fortaleza, te da dirección, te da sabiduría. Pero un día vendrá. Pero mientras que esperamos ese día, sé fiel. Y si es necesario ser fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. Que el Señor bendiga a cada uno esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Alabado y engrandecido, Dios, sea tu nombre. Señor, glorifícate en cada vida, en cada familia esta mañana. Señor, pon en nuestros labios tu palabra, la palabra de las buenas nuevas, que da esperanza a aquellos que no tienen esperanza. Usa nuestra vida, oh Dios. Transforma cada día. Cambia nuestros hábitos, cambia nuestro corazón. Bendice, oh Dios, a cada uno, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.